La palabra del Señor nos lleva inevitablemente a un pensamiento correcto, que es el pensamiento que Él, ¿cierto?, quiere que nosotros tengamos. ¿Cuál es ese pensamiento correcto? Su pensamiento correcto. Como Él nos ha dotado, ¿cierto?, con el Espíritu Santo para que nosotros podamos hacer, comprender, realizar todo lo que Él nos dice en su palabra. Hacia un pensamiento correcto. ¿Puedo yo tener un pensamiento correcto? ¿Puedo yo alejarme del pensamiento incorrecto que es el mío y abrazar este pensamiento correcto que es el de Dios? ¿Puedo hacerlo? Y yo digo, sí, puedo hacerlo. Esta mañana el Señor quiere que nosotros podamos entender que si yo tomo las riendas de mi vida cristiana, lo único que voy a generar son pensamientos incorrectos hacia Dios. Que el pensamiento correcto de Dios viene de su palabra, que el Espíritu Santo, ¿cierto?, nos está dando, insistiendo cada día. No puedo generar con mi naturaleza caída alabanza y gloria a Dios. Para eso vamos a hacer un pequeño recuento de lo que vimos la semana pasada. Vamos a hacer un resumen rápido, ¿cierto?, de lo que vimos, que fue en Génesis capítulo 1, versículo 28, donde el Señor manda a la pareja, ¿cierto? Él da un mandato y les dice, y Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. Esta pareja, ¿cierto?, de reyes en la tierra, el hombre y la mujer, Adán y Eva, les fue regalado todo. Todo estaba sujeto a ellos. Todo estaba sujeto a ellos. ¿Sí? Y su mandato era multiplicar, fructiferar, someter. Es el mandato inicial. ¿Sí? Eso lo podemos entender. Lo preciado y grande que éramos, o que era esta pareja para Dios, o que era la creación de Dios. El ser humano es algo hermoso para Dios. Somos muy especiales para Él. Y Él nos ama tanto que nos regala todo. Él hace una creación fabulosa, extraordinaria, ¿cierto?, donde los reyes eran esta pareja de seres humanos. Bien, si seguimos hacia abajo, Marco, ocurre que en el capítulo 3 sucede, ¿cierto?, este diálogo entre la mujer y la serpiente, en donde la serpiente le dice, ¿con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? ¿Ya? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego dio a su esposo, que estaba con ella, y él también comió. En ese momento los ojos de ambos fueron abiertos
y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Muy bien, tenemos en este relato, ¿cierto?, que primero que la mujer, desobedeciendo a Dios, toma el fruto y lo come. No quedando conforme con eso, va y le ofrece a su compañero Adán, ¿cierto?, que fue el que escuchó la advertencia de Dios, y también lo toma y lo come. ¿Qué pasó? Desobediencia. ¿Y qué pasó? Muerte. Ellos abrieron sus ojos, les fueron abiertos los ojos, ¿cierto?, y pudieron conocer el bien y el mal, pero de una manera totalmente distorsionada. Ellos iban en camino hacia eso, ¿ya? Sin duda Dios les iba a otorgar eso que ellos anticiparon. Pero cuando Dios lo diera, eso iba a ser perfecto como todas las cosas que Dios hace. ¿Qué ocurre acá? La desobediencia es separación de Dios. La desobediencia es muerte. La desobediencia es no estar en comunión con Dios. Imagínense si ellos hubieran resistido la tentación de Satanás, ellos hubieran experimentado lo mismo, pero bajo, ¿cierto?, el cuidado de Dios. Y eso hubiera sido maravilloso, porque ellos hubieran alcanzado un nivel superior, pero en comunión con Dios. ¿Qué pasó acá? Se perdió la comunión con Dios. ¿Y qué pasó? Murieron espiritualmente. ¿Qué resultó de esto? Que toda la descendencia de Adán y Eva viene con esta carga de pecado, ¿cierto? Y hemos nacido todos y cada uno de nosotros apartados de Dios, sin comunión con Él, muertos espiritualmente. De una historia que tenía, ¿cierto?, mucho y un desarrollo muy, un desarrollo maravilloso con Dios, terminó en tristeza y alejado de Dios. Así hemos nacido, alejados de Dios, todos alejados de Dios. ¿Qué dice abajo, Marco, por favor? Sigamos hacia abajo. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Pablo lo dice en Romanos capítulo 1, del 21 al 28, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. O sea, conforme pasado el tiempo, el hombre fue cada vez más paulatinamente alejándose de Dios, alejándose de Dios, alejándose de Dios y cumpliendo, ¿cierto?, los deseos e intereses propios. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó. Dios en su soberanía, ¿cierto? Él tiene el control de todo. A Él no se le escapa nada. Y dice que los entregó. Vayan, sin mí, a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a cosas creadas antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros,
hombres con hombres cometieron actos indecentes y recibieron sobre sí mismos el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él, a su vez, los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. ¿Eso les suena parecido? Estamos como, ¿nos hacen un retrato antes de conocer al Señor? ¿Nos parecemos a eso? Somos eso. El Señor crea un mundo perfecto. Él hace un mandato a esta pareja. Esta pareja desobedece, ¿cierto? No cumple el mandato. Todo queda por el suelo. Y lo que viene es la consecuencia de esta desobediencia. El Señor ya no los cubre, el Señor ya no los protege, cuida, y los deja solos. Ese es un punto tan importante en donde le damos la gloria al Señor. Sabemos que nos ama. ¿Por qué? Porque no nos ha dejado solos. El Señor nos toma desde antes de la fundación del mundo. Él sabe que somos de Él. Él nos escoge y nos saca de esta condición para que nosotros podamos volver a tener lo que habíamos perdido. ¿Qué habíamos perdido? La comunión con Dios. ¿Qué es lo que nos da el sacrificio hermoso de Cristo por cada uno de nosotros? La comunión con Dios. Y nos abre un camino para que nosotros podamos libremente, en amor a Él, darle toda la gloria. Él nunca nos ha dejado solos. Nos acompaña cada día, nos trae, ¿cierto?, este día acá. Él nos trae, ¿ya? No es querer de nosotros. El querer de nosotros es obedecer a lo que Él nos está diciendo. Entonces, la consecuencia del pecado es muerte. El sacrificio de Jesucristo es algo tan maravilloso para cada uno de nosotros. El poder sentir que Dios me arrastra hacia Él. Él me toma y me arrastra hacia Él. Yo soy de Él, yo soy su hijo, no puedo escaparme a Él. Él me toma y me arrastra a Él. Me arrastra y me arrastra hasta que estoy con Él. Y una vez que estoy con Él, Él me dice, ahora me tienes que conocer. Y me entrega su palabra y me entrega el poder orar a Él abiertamente. Él me da estos dos regalos, ¿cierto?, para que yo pueda poder realizar lo que Adán y Eva perdieron. Jesucristo, el segundo Adán, lo cumplió. Él lo hizo. Y cada uno de nosotros lo hace a través de Él. Por lo tanto, en esta sociedad, en donde Dios no es importante, en donde yo enciendo la televisión y lo único que veo es al hombre, con todos sus deseos, con todos sus razonamientos, con toda la oscuridad que hay en su corazón. Eso veo. Pues yo no veo a Dios ahí. Luego yo voy a la calle y en la calle veo lo mismo.
Dios me capacita y me equipa para que yo pueda ser su imagen en esta sociedad. Yo debo entender eso, tengo que entender eso. No puedo escaparme de eso, no puedo arrancarme de eso. Yo soy portador de la palabra de Dios para los que no conocen a Dios. Por lo tanto, si yo le voy a hablar a una persona que no conoce a Dios, uno de los dos tiene que conocerlo. Porque si yo voy a hablarle a Dios, a alguien, y yo no conozco a Dios, ¿qué le puedo decir? Yo debo conocer a Dios, la palabra de Dios está ahí para mí. Incluso si pudiéramos, en un acto, ¿cierto?, poder tomar toda la Biblia y que se pudiera meter en nosotros en un segundo y poder saber todas las cosas de Dios. Bueno, lamentablemente no es así, porque mi querer siempre es no quiero. Yo no quiero leer la palabra de Dios, yo no quiero orar. Todo para mí es una gran carga, todo para mí es no, yo no quiero. Pero gracias a Dios, dice Pablo en el capítulo 7 de Romanos, ¿cierto? Gracias por Cristo. Debo entender quién soy, de dónde vengo. Yo vengo de ahí, ahí estoy. Ese soy yo. Gracias al Señor que me hizo nacer de nuevo, que puso la fe en mí, para yo poder ver el sacrificio hermoso de Cristo, creer en Él y ser un hijo de Él. En ese mismo instante en el que yo he nacido de nuevo, por la misericordia de Dios, el Espíritu Santo de Dios viene y está conmigo desde ese segundo hasta cuando estemos con Dios en la eternidad, por siempre. Nunca se va a apartar de mí. Y Él me da las herramientas necesarias para que yo pueda cumplir con el mandato, ¿cierto? Que a veces pensamos que aún no está vigente, pero sí está vigente. Yo debo influir en la sociedad. Debo mostrar a Dios, pero con conocimiento, con oración, porque solo el poder de Dios transforma. La transformación viene del Espíritu de Dios, no viene de nosotros. Leamos por favor Marcos, Efesios 4, del 17. La transformación viene del Espíritu de Dios, no viene de mí. Yo era lo que proyectábamos antes, Romanos capítulo 1, eso era yo. Esto pues es lo que les digo y les encargo en el nombre del Señor. ¿Qué nos encarga Pablo? ¿O qué les encarga a los hermanos de la iglesia de Éfeso en ese momento? No vivan más como los paganos, o como los gentiles, o como los que no conocen a Dios, los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios. Miren qué interesante lo que dice Pablo. Entonces, yo puedo decir, o sea, todo lo que yo pienso, como yo, a Dios, para Dios ¿está mal? Si yo no estoy pensando como Dios piensa, entonces mi pensamiento es incorrecto. ¿Es que acaso yo no puedo aportar con mi inteligencia y mi sabiduría, aportar y hacer conocido a Dios en la sociedad? No. No puedo.
Esto pues es lo que les digo, les encargo en el nombre del Señor, que ya no vivan más como los paganos, los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios y tienen oscurecido el entendimiento. Entonces yo entiendo ¿qué cosa? Dos cosas. Una, que el Espíritu Santo de Dios me ha hecho nacer de nuevo. Y segunda cosa, que mi naturaleza pecaminosa está ahí. Mi naturaleza caída está ahí. No se ha ido. La magia no existe. ¿Ya? No es que mágicamente todo lo malo que yo era se fue. No, está ahí. Esperando. Esperando que yo le dé el lugar. Esperando que yo le dé el espacio suficiente para venir ahí y hacer su obra. Los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios y tienen oscurecido el entendimiento. En Romanos decía Pablo que Dios dejó, ¿cierto?, que estas personas hicieran lo que quisieran. Vayan y hagan lo que quieran. Ustedes quieren hacer todas las cosas apartados de mí, vayan y háganlo. Pero la consecuencia de eso es muerte. Gracias al Señor, porque nosotros que estábamos ahí, ¿cierto?, y que corríamos hacia ese lugar, nos dijo, ustedes ahora son míos. Y no hay nada en el mundo que los arranque de mi mano. Yo tengo que entender eso. ¿Tengo que arreglar muchas cosas en mi vida? Sí, estamos todos igual. ¿Ya? Aquí no nos habemos favorecido, ni no, aquí estamos todos en lo mismo, la lucha diaria. Lucha diaria contra mi ser que no ama a Dios y que se revela a Él y que lo desobedece y que no quiere cumplir lo que Él me está diciendo. Por eso es importante que entendamos que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros y nos da el tiempo, nos da el espacio. En mi mente, decía Pablo, yo amo la ley de Dios. ¿Amo la ley de Dios? ¿Amamos la ley de Dios? La palabra de Dios es todo para nosotros. Y en mi mente, ¿cierto?, en mis pensamientos, yo amo la ley de Dios, pero resulta que hay otro personaje, que soy yo mismo, que en mi naturaleza caída, ¿cierto?, desobedece a Dios. Pero Dios es más grande. Y el sacrificio de Cristo cubre todos nuestros pecados. Por lo tanto, como el Señor conoce nuestros corazones, ¿cierto?, y nuestros pensamientos, nosotros sabemos que Él nos ama y nos ama tanto, y nos ama tanto, que va a llegar el minuto en que yo, ¿cierto?, me voy a rendir a Él y lo voy a obedecer. Esto no depende de mis fuerzas, ¿ya? Cuando yo me doy cuenta que desobedezco a Dios, porque me doy cuenta, ¿ya? Aquí no me puedo arrancar del mandato de Dios, de su palabra. Yo debo conocer la palabra de Dios, yo sé que debo hacerlo. Yo sé que debo instruirme, ¿cierto?, con la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios está ahí para instruirme. Yo no puedo vivir con el entendimiento oscurecido. Yo no puedo vivir como vive el que no conoce a Dios. Yo debo entender esas dos cosas. Y si las entiendo, yo creo que nuestra vida cristiana, nuestra adoración a Dios diaria,
comienza a tener otra perspectiva. Yo me entrego a Él con todo. Y Él soluciona mis problemas. Él arregla todo lo que yo veo que es tan imposible, que es como una cuesta y como una cosa que no logro, que no voy a poder alcanzar. Yo no voy a poder solucionar mis problemas, ¿cierto?, que tengo con Dios. Pero Dios sí, pues. Dios sí lo puede hacer. Entonces, ¿por qué no tener un pensamiento correcto acerca de eso? Y solamente entregarme a Él, obedecerlo y que Él haga su obra en mí. Él puede cambiar situaciones, puede hacer que todo, ¿cierto?, se confabule, que todo esté presto para que mi vida cambie hacia Él. Él lo puede hacer. Entonces, no vivan más como los paganos. Nosotros, cada uno de nosotros tiene un porcentaje, ¿cierto?, que vive como ellos. No se adapten, decía Pablo en el capítulo 12. Y aquí nos dice, no vivan más como los paganos. Ustedes ya, Pablo le habla a los creyentes de Éfeso, ¿cierto?, a la iglesia de Éfeso como cuerpo. Ya no vivan más como los paganos, porque ellos viven equivocadamente. Ellos no hacen la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tienen el entendimiento oscurecido. Ellos no saben. Nosotros sí. A nosotros nos hablaron de Cristo y el mismo Espíritu Santo nos enseñó que Él era la salvación para nuestras vidas. Luego nos enseñó quién era y empezamos a tener un poco de idea de quién es Él. Pero ellos no. Ellos actúan de acuerdo a cómo ellos entienden la vida. Yo no, yo actúo como Dios me dice que tengo que entenderla. Y eso es gran cosa porque Él fue el que hizo todas las cosas. Por lo tanto, si entiendo lo que Él me dice y lo hago, yo voy a hacer lo que Él dice que es correcto, mi pensamiento va a ser correcto y voy a hacer lo adecuado. Porque Él fue el diseñador de todo. Y esa es la forma correcta. Entonces, ellos no gozan de la vida que viene de Dios porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. Nosotros gozamos de la vida de Dios. Nos levantamos el domingo en la mañana con esa cosa aquí en la guatita y diciendo, vamos a ir a alabar al Señor. O me levanto el día lunes, ¿cierto?, a mis quehaceres diarios. Gracias, Señor, por este día que me diste. Yo te prometo que voy a hacer todo lo posible para que este día sea para tu gloria. Y nos levantamos contentos, ¿cierto? Y nos levantamos con la energía para poder llevar a cabo ese pensamiento. Nosotros debemos adentrarnos en las cosas de Dios, tomar a Dios, ¿cierto?, y abrazarlo y no soltarlo más. Y que el Espíritu Santo de Dios me dé conocimiento y me dé conocimiento a través de su palabra, ¿cierto? Y puede influir tanto en mi espíritu, en mi mente, que yo lo que voy a pensar va a ser el pensamiento de Dios. ¿Sí? Qué interesante. Entonces es como un modo automático espiritual. Pero eso no es magia. Eso es conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios. En donde yo, de forma natural, no obligada, no forzada, yo obedezco a Dios. En donde mi vida, mi día a día, es para la gloria de Dios. Entonces, no voy a mentir, no voy a engañar, no voy a estafar, nada que ofenda a Dios yo voy a hacer. El conocimiento de Dios. Entonces, ellos no gozan de la vida que viene de Dios. Nosotros sí gozamos de la vida que viene de Dios, ¿verdad?
porque ya dejamos de vivir como los paganos, porque ya no nos amoldamos, ¿cierto?, a estos tiempos, a esta sociedad, no nos adaptamos a su forma de vivir. ¿Sí? Bueno, eso es ser generoso. La verdad es que estamos ahí. El Señor en su Espíritu Santo nos santifica día a día y ese camino está lleno de obstáculos, ¿cierto?, de piedras que yo pongo, y yo mismo pongo las piedras. Y yo pongo los obstáculos. Despertar y sentir que hay un nuevo día para dar la gloria a Dios. ¡Wow! No es magia. Eso es conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios, la palabra de Dios, la oración, eso nos lleva a un entendimiento perfecto de Dios. Correcto. Mi pensamiento es correcto. Entonces, ellos no gozan de la vida, claro que no gozan de la vida que viene de Dios porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón, se han endurecido y se han entregado al vicio cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras. Pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así. Pues ciertamente oyeron el mensaje acerca de Él y aprendieron a vivir como Él lo quiere, según la verdad que está en Jesús. En eso estamos, ese es nuestro proceso, día a día, día a día. Día a día, esforzándonos, luchando con nuestros propios deseos, con nuestra propia naturaleza, luchando, y la lucha es fuerte. Ya esta lucha que es espiritual, generalmente voy a pérdida y estoy en derrota porque voy solo. Pero el Espíritu Santo de Dios es el que me acompaña. Y Él me da todo el cómo poder sobrellevar, ¿cierto?, esta vida en donde yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Yo no quiero obedecer. Imagínense que en un mundo ideal, ¿cierto?, en un mundo ideal que yo tenía todo, absolutamente todo. Y todo era perfecto. Desobedecía a Dios. Que alguien me explique eso, yo no lo puedo entender. ¿Cómo desobedeces a Dios en un lugar ideal? O sea, con mayor razón nosotros, yo puedo pensar, con mayor razón yo entonces. Pero lo que se perdió en ese jardín del Edén se recuperó, ¿cierto? Y el Espíritu Santo de Dios está conmigo. Y me habla todo el día y todos los días, ¿cierto?, a través de su palabra. La palabra de Dios es norma número 1 para el cristiano. La oración es norma número 1 para el cristiano. Estas dos herramientas que el Señor nos regala esto, para que nosotros podamos realizar lo que Él nos pide. Y no vivir como los paganos. Y no adaptarme a este mundo, sino que ponerme por encima, ¿cierto? Porque Dios está por encima de este mundo. Está por encima de todas las cosas. Él es el creador de todo, por lo tanto está por encima de todo y tiene la forma correcta de hacer las cosas. Por lo tanto, si yo estoy con Él, obviamente voy a hacer lo correcto y voy a ser una imagen de Cristo en esta sociedad. Por eso, ¿cierto?, porque yo aprendí a vivir como Cristo quiere, porque la verdad, ¿cierto?, que está en Jesús, yo ya la sé. Por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir. Oye, pero Pablo, ¿y no se supone que nosotros ya habíamos pasado esa parte? No. Él le habla a creyentes, ¿cierto? Él le está hablando inconversos, le está hablando a creyentes. Y Pablo sabe lo que estamos conversando ahora. Yo se lo escuché a él y él se lo escuchó a Dios.
La cadena viene. Pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así, ¿cierto? Por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran. Yo ya no soy más lo que era antes. ¿Por qué insisto en serlo? ¿Por qué insisto en retenerlo? Debo soltarlo, debo despojarme de eso. ¿Qué debo hacer? Tomar a Dios, abrazar a Dios, colgarme del cuello de Dios. No soltarlo, no soltarlo. Despojarse de lo que eran antes, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura, basada en la verdad. Deben renovarse espiritualmente. ¿Es que acaso yo ya no me había renovado espiritualmente? Yo nací de nuevo, yo conozco al Señor, el Señor me conoce. ¿De qué me está hablando Pablo? Debo renovar día a día, debo renovarme día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. El pensamiento de Dios tiene que ser mi pensamiento. Y eso no es mágico. ¿Cómo se obtiene eso? La palabra de Dios, el conocimiento de Dios, importante. Importantísimo. Entender dos cosas. Yo no puedo transformar mi vida hacia lo espiritual. Esa transformación la hace el Espíritu Santo de Dios. Y es Él, ¿cierto?, el que nos renueva espiritualmente. Y es Él el que hace que yo pueda ver y que yo pueda discernir y que yo pueda tener un pensamiento correcto para Dios. Es Él el que lo hace, no yo. Por lo tanto, debo conocer a Dios. Y ponerme, ¿cierto?, el ropaje de esta nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura, basada en la verdad. Debo abandonar mi antigua vida, debo renovarme, y como dice, ahí tengo una cita de Hendrickson, de William Hendrickson, teólogo, dice: el Espíritu de Dios influyendo poderosamente el espíritu del hombre. El Espíritu de Dios influyendo poderosamente el espíritu del hombre. Mi mente. La palabra de Dios. Pensamiento correcto de Dios. Pensamiento correcto mío. Pensamiento del hombre en su naturaleza caída, pensamiento incorrecto hacia Dios. Porque no lo conoce, porque su entendimiento está oscurecido, porque no tiene idea de quién es Dios. Actitud mental, una actitud mental dispuesta, ¿cierto?, a las cosas de Dios y a las realidades espirituales. Ya no puedo vivir, no puedo vivir una vida espiritual, una vida cristiana, una vida en donde yo sé lo que tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? ¿Leer la palabra de Dios? Sí. ¿Qué más? Orar. ¿Qué más? Obedecer a Dios, venir al culto, ser una imagen de Él en esta sociedad. Nosotros no debemos olvidarnos del mandato que está en Génesis 1. No debemos olvidarnos de eso. Ese es nuestro mandato. Poblar la tierra y someterla. Entonces, ¿en qué estamos? Y yo puedo pensar, bueno, ¿y qué pienso yo acerca de eso? ¿En dónde estoy parado? ¿Qué es lo que yo estoy queriendo entregar a Dios?
después de que Pablo me dice que debo renovarme espiritualmente, ¿cierto? Me dice, por lo tanto, ya no mientan más, sino diga cada uno la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. A la iglesia de Éfeso. Aquí hay un entendimiento espiritual. Nosotros como congregación, como cuerpo, ¿cómo vivimos, cierto, nuestra vida como congregación? ¿Estamos pensando en eso? ¿Estamos orando por los hermanos? ¿Estamos orando para que el Espíritu Santo de Dios obre en cada uno de nosotros? Si se enojan, no pequen, que el enojo no le dure todo el día, no le den oportunidad al diablo, el que robaba deje de robar, póngase a trabajar, no digan malas palabras, sino solo palabras buenas, que edifiquen la comunidad y traigan beneficios a quienes las escuchen. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios el día en que Él les dé la liberación definitiva. Alejen de ustedes, qué importante ese versículo final con que cierra el capítulo Pablo, ¿ya? Alejen de ustedes. Hay algo que está en mí, que yo debo alejarlo, yo debo sacarlo de mi vida. No debo ni siquiera pensar en eso. ¿En qué debo pensar? Que el Espíritu Santo de Dios está conmigo y que su palabra me está instruyendo, ¿cierto? Y me está dando solución, y me está dando la forma, y me está diciendo que Él me ama tanto, ¿ya? Que hace posible que en mi mente yo lo pueda entender. Sabemos que Dios nos ama, lo sabemos. ¿Por qué lo sabemos? Porque Él mismo me lo hizo saber. O si no, no hubiera sido posible el poder entender. ¿Quién soy yo? Lo peor. Y lo vimos en el capítulo de Romanos 1. Lo peor. Siempre inclinándome a desobedecer a Dios. Por lo tanto, me dice, alejen de ustedes la amargura. El Espíritu Santo de Dios está conmigo, pero también está mi naturaleza caída y está ahí. Alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Un cristiano no puede vivir así. ¿Por qué? Porque su pensamiento siempre está en orden. Porque su pensamiento es correcto. Porque aunque hayan dificultades y problemas, no es la forma en que opera un cristiano. ¿Sí? Yo le doy la gloria a Dios, amargado todos los días, ¿cierto? Triste, en mi casa, en mi trabajo, en donde me vean, un cristiano amargado, un cristiano que es triste, que sufre. Le doy la gloria a Dios de esa forma. Cuando tengo un Dios tan grande que es cierto y que me puede ayudar, porque yo le digo a Él, le digo, Señor, mira, yo estoy triste, no es que yo no voy a pasar, no es que yo no voy a atravesar, ¿cierto?, por estas cosas que me van a afectar. Yo atravieso todos los días y todo el día, ¿cierto?, por este tipo de cosas. Pero dar la gloria a Dios significa que yo lo amo tanto, ¿cierto? Yo creo tanto en Él que Él me va a ayudar y que Él va a solucionar y que yo voy a alejar ese pensamiento de mí. Porque el pensamiento correcto es pensar que Dios es el creador de todo y Él tiene la solución para lo que me está pasando. Por eso Pablo, ¿cierto?, en la sabiduría de Dios te dice, alejen de ustedes la amargura, no te sirve. Ya, esta es una aplicación práctica de la palabra de Dios, no te sirve, no les sirve. Congregación de Maipú 2, la amargura no les sirve. Congregación a la iglesia de Éfeso, no les sirve. Alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos.
¿Cómo se vería un cristiano, cierto, con el Espíritu Santo de Dios, insultando a medio mundo? Y toda clase de maldad. Yo la alejo. Pablo sabe que está ahí. Pablo sabe que está en cada uno de nosotros. Todas estas cosas están en cada uno de nosotros. ¿Sí? Y es cosa de esperar el momento preciso para que eso salga. ¿Sí? Y de un momento a otro estemos insultando a una persona y no nos damos cuenta. Y estamos gritando y no nos damos cuenta. Debo alejar. Y viene la pregunta, pero ¿y Pablo, y cómo alejo eso? Y Pablo le dijo más arriba, renovándose, ¿cierto?, espiritualmente, día a día, minuto a minuto. El Espíritu Santo de Dios es el que lo hace en nuestras vidas. ¿Y cómo? Pues yo estoy en comunión con Dios y estoy leyendo su palabra y estoy obteniendo el conocimiento de Él. Estoy orando a Él, estoy en comunión con Él. Entonces cuando viene el momento malo, ¿yo qué hago? ¿Me desespero? ¿Grito? ¿Insulto? No, pues. Yo espero en Dios, estoy en oración, estoy en comunión con Dios. Eso que se perdió, ahora lo tengo. Y digo, gracias Señor. Eso que se perdió, ahora lo tengo. Ya tengo la comunión con Dios. Si mi vida tiene problemas, ¿quién va a solucionar esos problemas? ¿Los voy a solucionar yo? Dios. ¿Qué debo hacer yo? Esperar en Él. ¿Es que no veo salida? Posiblemente. Pero es Dios el que está gobernando mi vida, es Dios el que está por encima de todo, es Dios en su soberanía, ¿cierto?, ayudándome. Y todas las cosas las dispone Él para que mi vida sea de alabanza a Él. Aleja las cosas, preocúpate de esto, ¿cierto? Concéntrate en las cosas del cielo y no en las de la tierra, decía Pedro. Concéntrate en las cosas del cielo y no en las cosas de la tierra. Aleja las cosas que no te sirven. Alejen las cosas que no les sirven. Acérquense a Dios, abracen a Dios. Colguémonos del cuello de Dios. No lo dejemos ir. Conozcamos a Dios, quién es. Para ir cerrando, no podemos ser transformados en nuestras propias fuerzas. Toda la palabra de Dios está al servicio de nuestra renovación y en ella encontramos el bendito sacrificio de Jesús por todos nosotros, el cual nos dio vida cuando estábamos muertos. Que toda rodilla se doble ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Damos gracias al Señor por su palabra. Vamos a tener un momento de oración. Vamos a darle gracias al Señor por este día. Gracias al Señor que es domingo. ¿Cuánto falta para pensar así? ¿Cuánto falta para llegar a ese momento? ¿Estamos ahí? ¿Falta? Pidámosle a Dios que nos dé, ¿cierto?, el entendimiento necesario para yo poder decir, despertar el domingo en la mañana y decir, gracias al Señor porque hoy es domingo y voy a ir a alabarlo. ¿Cuánto falta para que el día lunes yo me despierte en la mañana y diga, gracias Señor por el trabajo que me diste? Porque ahora yo me voy a levantar y voy a ir a ese trabajo que tú me diste para sostener mi vida, para yo poder agradarte y glorificarte con todas las cosas que me das. ¿Cuánto falta para eso? ¿Estamos ahí? ¿Falta mucho? No tengo idea. Lo que sí sé es que el Señor me está esperando en el final del camino. Ahí está Él.
y vamos a estar con Él para siempre. Y todas estas cosas solo van a ser recuerdos, todos mis problemas, todas las cosas que suceden en este mundo van a ser solo recuerdos. Nos vamos a poner en pie, hermanos, y vamos a orar al Señor.